Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar vamos a dar lugar a la siguiente clase. Esta es la clase 4, corresponde a lo que vamos a discutir el próximo lunes 7 de febrero. En términos de las notas, corresponde a la lección 2. Es sobre principios básicos, ¿no? Déjenme compartirles la pantalla. Bien, bueno. Por ahí me dijeron que por aquí había un puntero láser o algo así. ¿Será esta cosa? No lo sé. ¿Qué es esto? Alguien me dijo, alguno de ustedes me dijo que había un puntero por aquí, pero yo no lo veo. Slideshow, ¿será por acá? Bueno, no lo veo. Trataré de ser muy claro con, con el mouse. Bueno. Entonces, la lección hoy, como les decía, corresponde a la clase 4, pero en realidad es la lección 2 de las notas. Soy Javier Ballesteros Paredes, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia. Mi oficina es la 207, por si tienen alguna pregunta o duda, o también me pueden alcanzar en el correo j.ballesteros@irya.unam.mx. Bueno, en esta clase vamos a platicar como de las propiedades que podemos inferir de las estrellas. Las estrellas son como que la componente fundamental de la astronomía, no solamente porque, bueno, pues es lo que vemos a simple vista y lo primero que descubrimos en astronomía, bueno, pues simplemente de mirar al cielo lo que se ve son las estrellas. Pero además son los objetos a los que les podemos determinar un montón de propiedades, gracias a que entendemos lo que ocurre en ellas. Y entonces, bueno, es importante poder entenderlas y derivar las propiedades. Bueno, acuérdense que además las estrellas, gracias a modelos sofisticados, podemos saber cómo evolucionan y entonces cuánto tiempo tardan en cada fase de la que están, y entonces con eso podemos inferir las propiedades de las estrellas. Pero además podemos hacer el proceso inverso. A partir de ver estrellas y medirle sus propiedades, podríamos medirle sus propiedades observacionales, sus colores, su flujo, su magnitud, podríamos deducir propiedades fundamentales como la masa, como el tamaño, etcétera, ¿no? En general, digamos, es un proceso en las dos direcciones. A partir de observaciones podemos deducir lo que pasa, y también a partir de modelos numéricos podemos deducir qué le va a pasar a la estrella. Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, nos interesa calcular la distancia y el paralaje, y entonces el paralaje o la paralaje, si no me equivoco es femenino, es este ángulo que subtiende una estrella cuando nos movemos de un lugar a otro en la órbita de la Tierra. En realidad, paralaje es simplemente que algo cambia relativamente respecto a un fondo, debido a que yo me estoy moviendo. Un ejemplo muy sencillo es cuando ustedes se ponen un dedo cerca de la cara, ¿no? Entonces, si ven con un ojo, ven con este ojo, yo veo que el fondo está por acá, ¿no? Que mi dedo está por acá respecto al fondo. Sin embargo, si muevo para acá, siento que el dedo se movió, se desplazó del lugar y ahora está en otro lugar. Entonces, eso es la paralaje de mi dedo, debido a a la distancia que hay entre estos dos ojos, ¿no? Entonces, para ángulos digamos, para distancias muy cercanas, esta paralaje se aumenta. Por supuesto, para distancias lejanas, pues eso es imperceptible, ¿no? Bueno, entonces, en términos astronómicos, la paralaje es precisamente el ángulo que subtiende una estrella conforme la Tierra se mueve a lo largo del año, alrededor de su órbita. Y entonces, una estrella razonablemente cercana describe, digamos, respecto al fondo del cielo, describe también una elipse. Pero en realidad no es que la estrella se mueva, sino que nos estamos moviendo nosotros. Bueno, la paralaje es este angulito de aquí. Es lo que propiamente llamamos paralaje, es la mitad del ángulo total que describimos a lo largo de toda la órbita. Y entonces, bueno, ese es el ángulo que queremos medir. Este ángulo se mide en
observaciones, ¿no? Yo tomo una placa a una fecha, tomo una placa a otra fecha y veo qué tanto se movió y ese ángulo lo puedo medir. Bueno, definimos también la distancia de un parsec como la distancia de una estrella cuya paralaje es de 1 segundo de arco. Nótese que aquí la paralaje es la mitad del ángulo total. Entonces, digamos, si yo me muevo 6 meses para acá, veo que la estrella está en otra posición, bueno, la paralaje es la mitad de ese ángulo que yo medí en la placa fotográfica. Un parsec es la distancia que tendría una estrella cuyo ángulo de paralaje fuese 1 segundo de arco. Ajá, entonces esto está aquí. La paralaje, este ángulo es muy pequeñito, de manera tal que si bien la tangente de un ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, este cateto entre este cateto, y este cateto es una unidad astronómica y este otro cateto es la distancia de la Tierra al objeto. Entonces, esta paralaje, digamos, esta tangente para ángulos muy pequeños es del orden de pi, del mismo ángulo, este ángulo en radianes, por supuesto. Y entonces, este ángulo de paralaje es una unidad astronómica entre la distancia. Si yo esta distancia la mido en unidades astronómicas, digamos, la distancia Sol-Tierra, en lugar de kilómetros o centímetros o lo que sea, si la mido en términos de unidades astronómicas, entonces esta distancia que obtengo a la hora de despejar, paso la D para acá, este ángulo en radianes para acá. Bueno, esta distancia que yo obtenga es una distancia que está en parsecs. Un parsec, por cierto, son algo así como 3 años luz y vienen a ser como 3.01 por 10 a la 18 centímetros. Yo suelo usar 3.01, un número más exacto es 3.086 y en realidad uno puede tener más cifras decimales. Bueno, la masa de las estrellas. La masa de las estrellas es una propiedad fundamental porque nos dice cómo van a evolucionar, cuánto tiempo van a pasar en secuencia principal, qué le va a pasar después de que sale de secuencia principal. Nos va a decir también cómo quema su hidrógeno, si va a explotar como supernova, si no va a explotar como supernova, si va a acabar como una nebulosa planetaria, si va a vivir más que la edad del universo o va a explotar en unos cuantos millones de años. Eso, todo eso lo podemos saber a partir de saber la masa. Entonces, determinar las masas es muy importante. Y una manera de determinarla, pues, es a través de la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado de los periodos es igual o es proporcional al cubo de ¿cómo se llama? Del semieje mayor de la órbita del planeta, ¿no? O desde la órbita del sistema binario. Las constantes de proporcionalidad son estas de aquí, pero curiosamente si uno pone las masas en masas solares y el periodo en años y la A en unidades astronómicas, bueno, simplemente uno tendría P cuadrada igual a A cúbica. De manera tal que un año multiplicado por estas constantes en esas unidades es igual a una unidad al cubo. Como son unos, 1 al cuadrado o 1 al cubo da igual a 1 también, ¿no? Pero en general, en términos de unidades cualquiera, bueno, las constantes de proporcionalidad son Gm1 más m2 igual por p cuadrada igual a 4pi cuadrada a cúbica. Esta es la tercera ley de Kepler, conviene que se la aprendan. Y bueno, la masa del Sol la determinamos a partir, por ejemplo, de las propiedades de la órbita de la Tierra. Nosotros podemos medir esta distancia con razonablemente buena precisión. Podemos medir el periodo orbital de la Tierra, lo conocemos, es 1 año. Y podemos medir la masa de la Tierra a partir de hacer experimentos una vez que hemos definido cuánto es 1 kilo, cuántos son 5 kilos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la masa de la Tierra y podemos deducir la masa del Sol. La masa de las estrellas se puede determinar solamente si conocemos las dos, perdón, si las estrellas están en sistemas binarios, de manera tal que podemos conocer cuando menos el cociente de masas, pero muchas veces si conocemos una manera de determinar alguna de las masas, entonces podemos determinar la otra. Pero necesitamos sistemas binarios para realmente saber la masa con precisión. En realidad, cuando uno quiere derivar masas, primero
lo que tiene que hacer es derivar masas con este método, después ver si hay manera como de catalogar estrellas y decir, este tipo de estrellas suelen tener esta masa, este otro tipo de estrellas tienen esta otra masa, de manera tal que después ya no medimos las masas, sino que lo que medimos es el tipo de estrella que es. Mira, es una estrella, qué sé yo, de tipo solar. Bueno, entonces debe tener una masa solar. Es una estrella azul, debe tener 20 masas solares. Pero eso ya es un método indirecto. Bueno, entonces, dado que las masas las podemos determinar muy bien en sistemas binarios, conviene que platiquemos un poquitín precisamente de sistemas binarios. Las primeras binarias que se descubrieron pues fueron binarias ópticas. A simple ojo no se ve ninguna binaria, no claramente, no podemos determinar que sean binarias, pero cuando vemos en el telescopio a lo largo de diferentes épocas, pues vemos que una estrella que estaba en una cierta posición respecto a otra, al cabo del tiempo se movió alrededor de esta. Esto es lo que tenemos aquí en este sistema del lado izquierdo. Estas fueron observaciones que se hicieron hace más de 100 años. Y acá, por el contrario, tenemos un sistema que se movió, digamos que se detectó en los 1800, en el siglo XIX. Este sistema es un sistema que es tiene un periodo muy largo, 87 años. Entonces, la estrella binaria, pues, viene por aquí, la secundaria, digamos, y la primaria, el sistema está montado en el sistema de referencia de la primaria. Por supuesto que la primaria también se mueve en el cielo, nunca están quietas, pero aquí dejaron esta fija y entonces pusieron las posiciones relativas de la secundaria. Fíjense nomás cómo estas estrellas pues tienen cierto margen de error. O sea, podemos decir que aquí ajustamos una elipse, pero fíjense cómo tienen muchos errores. Bianca, la primera clase, si no me equivoco, fue Bianca, me preguntaba que por qué era necesario como que retroalimentar para volver a correr el modelo, ¿no? O sea, yo tengo unas observaciones, tengo un modelo, digamos, de cómo es el sistema, y entonces hago, digamos, hago una simulación y entonces me doy cuenta que me arroja cómo son las órbitas y entonces vuelvo a ajustar. Bueno, esto es importante porque las mediciones no son perfectas. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la órbita que mejor ajusta estos puntos? Pues me dicen ustedes, es esta azul. Claro, pero estos puntos tienen incertidumbre. ¿Y qué tal que este punto no está aquí, sino en realidad debería estar por acá? Bueno, eso lo sé, digamos, tendría que tomar mejores mediciones. Si no tengo mejores mediciones, pero conozco las incertidumbres, en realidad yo puedo correr muchos modelos y decir, a ver, tengo este puntito de aquí con una cierta incertidumbre alrededor de su posición. Este punto que yo mido aquí, pero con incertidumbre, podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá, podría estar en muchos lugares. Y lo mismo con todos los demás puntos. Entonces, yo puedo correr 100 o 1000 modelos dando, digamos, esta posición con un valor de la incertidumbre para un lado, luego para otro. Es decir, yo muevo la posición de esa medición aleatoriamente. Luego me voy al siguiente punto, lo pongo en otro lugar también, aleatoriamente, de acuerdo a sus incertidumbres, y así me voy con todos los puntos, y entonces obtengo una distribución diferente a lo que ustedes ven ahí en pantalla, pero muy parecida. Si yo ajusto una elipse, entonces me va a dar algo ligeramente diferente. Entonces, lo que uno finalmente hace es correr muchos modelos con diferentes posiciones ligeramente diferentes de acuerdo a sus incertidumbres, y entonces trato de ver cuáles son los parámetros promedios de la órbita. Entonces sí conviene estar corriendo y regresando, y luego además si uno tiene mejores datos, pues mejor alimentar el modelo, digamos, con datos mejores, ¿no? Bueno, aparte de estas binarias ópticas, que digamos son ópticas porque se ven que se mueven, también tenemos binarias espectroscópicas. En este caso nosotros solo vemos un punto y no sabemos que hay dos. ¿Cómo nos damos cuenta que hay dos? Bueno, nos damos cuenta porque podemos ver podemos ver su espectro, y por eso son espectroscópicas. En su espectro, lo que notamos es que cuando las dos estrellas
se mueven, digamos, aquí el sistema está representado 4 veces. En este sistema la Tierra está acá abajo, estamos viendo desde abajo a una distancia muy, muy grande, de manera tal que estando acá abajo, la estrella A y la estrella B en esta posición se mueven perpendicularmente a la línea de la visión. Entonces, como se mueven perpendicularmente a la línea de la visión, este es el centro de masa común, pues las líneas están en donde deben de estar. Yo veo la línea de H alfa en su frecuencia. Sin embargo, conforme me voy cambiando de estadio, digamos, de posición, conforme la estrella A orbita para acá, se movió para acá, y entonces la estrella A ahora se acerca a mí y la estrella B se aleja de mí. Entonces, lo que antes caía muy bien en el azul clarito, ahora resulta que son 2 líneas, se desdoblan 2 líneas, una corrida hacia la izquierda, otra hacia la derecha, respecto a ese punto central del azul clarito. Lo mismo en el caso de esta, que está pues por aquí del amarillito, bueno, pues acá se desplaza, una se desplaza más hacia el verde y otra un poquitín más hacia el amarillo más intenso. Por supuesto que, bueno, llega un momento en el que vuelven a estar perpendiculares a la línea de la visión sus movimientos, y en este caso vuelven a coincidir, y finalmente pasa lo contrario, que la estrella B se acerca a mí, la estrella se aleja de mí, y entonces las líneas que se corren hacia el azul son las líneas de la estrella que se acerca. Bueno, así es como las detectamos. Al rato vamos a hacer un ejercicio de esto, les voy a poner un ejemplito. En términos prácticos, aquí tienen ustedes un espectro precisamente de un sistema binario en 2 épocas diferentes. Este es en 2008, este es en 2009, y fíjense cómo, por ejemplo, en el caso de este doblete, de esta línea, esta se supone que es una línea, pero la línea, la estrella B tiene su línea un poquitín corrida hacia el azul, y la línea A la tiene un poquitín corrida hacia el rojo. En otra época diferente, bueno, estas distancias aumentaban. Esta se movió un poco más para acá y esta se movió un poco más para acá. Bueno, entonces estas son, digamos, las diferentes líneas que tenemos, ¿no? Y el cómo se van moviendo de acuerdo a las órbitas de las estrellas, ¿no? Son las binarias espectroscópicas. Cuando yo hago esto, entonces puedo medir velocidades. Fíjense que aquí cada una de estas líneas cae a una cierta longitud de onda, y entonces esa longitud de onda la puedo traducir en velocidad de acuerdo al efecto Doppler, y entonces puedo hacer una gráfica con las líneas de la estrella A y de la estrella B, y entonces puedo trazar sus curvas de velocidad radial. Bueno, este método que se diseñó, se inventó para estrellas, fue implementado también para tratar de detectar planetas. Y gracias a la detección del primer planeta en 1995, el primer planeta fuera del sistema solar, con este método, los autores de ese trabajo se ganaron el premio Nobel en 2019. Aquí hay una anécdota muy chistosa, muy interesante. Bueno, de hecho, 2 anécdotas. Una de ellas es que, digamos, la principal anécdota es que en realidad el equipo que estaba haciendo como el trabajo de manera decidida de querer detectar el primer exoplaneta con este método, porque esta era la tecnología que más fácilmente podría arrojar la información sobre algún planeta, era un grupo que estaba en California, creo que en Caltech, pero no estoy seguro si era Caltech o alguna otra universidad. Bueno, la cosa es que ellos en los 80s pues solicitaron dinero, les aprobaron, no era mucho dinero, creo que eran $1000 de aquella época, y lo que hacen es que tenían un telescopio dedicado a observar estrellas tipo solar un poco menos masivas que el Sol. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes ven en el diagrama de la derecha de aquí, cuando las estrellas cabecean, pues sus líneas se corren hacia el azul y hacia el rojo según la estrella se acerca o se aleja de mí, ¿no? Ahora, yo no sé qué son sistemas binarios, pero yo lo que hago es que me pongo a ver y a tomar espectros de muchas estrellas. Este es el método que seguía, ¿no? Y entonces la idea era, bueno, pues si el Sol tarda, o si Júpiter tarda 10 años en darle la vuelta al Sol, y Júpiter es el planeta que mayor cabeceo le produce a nuestra estrella, a nuestro Sol, pues entonces lo que hay que hacer es tomar datos durante 10 años, y en 10 años venimos, los analizamos y vemos si encontramos que estos movimientos de las líneas
las líneas espectrales, estos corrimientos al rojo y al azul sistemáticos. Pero la idea era, pues entonces, ver a lo largo de 10 años, a ver si podía haber algo parecido, ¿no? Entonces empezaron a tomar datos desde los 80s, mediados de los 80s, y en esas andaban cuando a principios de los 90, por ahí alguien detectó, o en el 89 creo que fue, alguien detectó un planeta alrededor de un pulsar. La gente se maravilló, dijeron el primer exoplaneta. Bueno, se fueron a checar, resulta que estaban mal los datos estaban bien, pero lo que estaba mal en el análisis, se les había olvidado restar el movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve y entonces, aunque una estrella esté quieta, si nosotros nos movemos, de todos modos hay un efecto de que las líneas se hacen esto, ¿no? De correrse al azul y hacia el rojo. Entonces lo habían restado mal y entonces creo que les había dado la mitad o una cosa así del periodo orbital de la Tierra, o un múltiplo del periodo orbital de la Tierra. Bueno, ese fue el primero. En el 90 o 91 vino la primera detección real usando este método, nomás que era en radiofrecuencias también de un pulsar. El primero, el que les acabo de contar falso, eran planetas aparentemente alrededor de un pulsar. Un par de años después se descubrió realmente un sistema, un pulsar que al parecer tenía 4 planetas. Esto es importante porque, o fue importante en su momento porque el pulsar es una estrella que murió, es una estrella que explotó como supernova y lo que quedó fue una estrella de neutrones muy compacta. Entonces, bueno, pues esto era casi como que todo un éxito, ¿no? Pero bueno, pues no es tan emocionante planetas alrededor de pulsares que planetas alrededor de estrellas que pudieran albergar vida. No creemos que haya vida alrededor de un pulsar porque es una estrella, pues ya fría, que además sufrió una explosión violenta, entonces muy probablemente lo que hay, si había vida ahí alrededor, pues la barrió, ¿no? Es poco probable, pero alrededor de una estrella viejita, de baja masa, estable, etcétera, es probable que pudiéramos encontrar vida. Entonces, eso era relevante. La cosa es que los de Caltech, o bueno, esta gente de California seguía tomando datos y de repente en el 95 aparecen un par de suizos diciendo, tenemos aquí un primer planeta. Entonces, claro, fue todo un boom, ¿no? La gente de Caltech, que se sentían que ellos iban a ser los primeros descubridores, se pusieron a revisar sus datos. Y la cosa es que, claro, los de California estaban esperando encontrar planetas con periodos del orden de años, ¿no? O sea, Mercurio tiene un periodo orbital de algunos meses, sí, como de 3 meses, ¿no? Venus un poquitín más largo, la Tierra de 1 año y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, como que no se esperaban que pudiera haber planetas con periodos orbitales muy cortos. Y resulta que esta gente estaba observando esa estrella y se dieron cuenta de chiripa, pues que estaban observando que esa estrella estaba cabeceando con periodos de algo así como 4 días. Entonces son periodos cortísimos y cuando se pusieron a calcular los parámetros resulta que les da algo así como un planeta con masas parecidas, digamos, a la masa de Júpiter, quizá un poquitín más masivo, pero con un periodo increíblemente chiquito. Entonces, eso quiere decir que el planeta estaba pegado, bueno, no pegado, pero sí muy cerca de su estrella. Entonces, era un sistema, claro, tan cerradito que orbitaba muy rápido y orbita, ¿no? Sí, sí existe en el planeta. Orbita muy rápido a su estrella y entonces producía un periodo muy corto. Los de Caltech se pusieron como locos porque ellos se sentían que tenían que ser los primeros descubridores. Y resulta que, pues, a la hora de analizar sus datos, vinieron a descubrir lo mismo. Dijeron, pues, sí, tienen razón, confirmamos la existencia de este planeta y además les damos la lista de otros 30. No sé, no fueron 30, pero sí fueron varios, que en efecto eran varios con periodos muy cortos. Es decir, desde muchos años antes, esta gente de California tenía datos que evidenciaban la existencia de planetas con periodos muy cortos, pero resulta que como no se lo esperaban, no los fueron a buscar y no los publicaron y no los encontraron. Bueno, entonces imagínense el coraje que les dio en aquel momento y el coraje que les ha de haber dado cuando el premio Nobel se lo llevaron estos que realmente reportaron por primera vez un planeta, estos suizos.
Bueno, ahí la segunda anécdota es una anécdota un poquitín más triste, pero yo creo que hay que contarla. Y es que uno de estas personas, que no me acuerdo su nombre, de Caltech, que estaban involucrados en este proyecto, es un astrónomo más o menos reconocido, pues resulta que se pasaba de cariños con sus estudiantes. Esto en los 80s, en los 90s, quizá en aquellas épocas, pues no es que no se viera mal, simplemente como que la mujer no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, pues este personaje, qué sé yo, tenía estudiantes mujeres y pues las hacía cariñitos y cosas así. Por supuesto que la estudiante pues muy incómoda porque además es una posición, digamos, de alguien subordinado hacia un jefe. Entonces, es difícil decir, espérate, ¿no? Respétame, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época no se dijo nada, pero recientemente, hace unos años, salió esto a la luz con todo el movimiento de Me Too. Y bueno, finalmente esta persona tuvo que dejar la astronomía y tuvo que dejar su posición de investigador. Con esto lo que les quiero decir es, no importa en el momento en el que estén, si ustedes sienten algo de ese tipo, repórtenlo, es importante, no deben de dejarse. No está bien que un investigador ande seduciendo a un estudiante. Eso no es correcto, no está bien, porque el estudiante tiene mucho que perder y el investigador no. Entonces, esto, tengan mucho cuidado y hay que señalar este tipo de actitudes. No tengan miedo o no tengan, bueno, pues, capaz de que tienen miedo, pero no dejen de reportarlo. Bueno, esa es la segunda anécdota. Y por supuesto que los datos son, en realidad uno no sabe a priori el periodo y uno no tiene tiempo para estar midiendo a lo largo de todo un periodo la velocidad de las estrellas, sino que uno pues toma mediciones en diferentes días de acuerdo a los tiempos que le dan de observación. Un día pudo haber nubes, otro día simplemente le tocaba a otro observador utilizar el telescopio, y entonces uno lo que hace es que tiene como muchos datos desperdigados en el tiempo. Y entonces en esos datos uno lo que hace es un análisis de Fourier para ver si hay frecuencias particulares, de manera tal que uno pueda reordenar los datos y organizarlos así, mostrando las curvas precisamente de velocidad. Entonces este es un proceso que se tiene que hacer con análisis de Fourier. Y bueno, como les digo, con este método se descubrieron los primeros exoplanetas, ¿no? Muy bien. Otro tipo de sistemas son los sistemas binarios. Están las binarias eclipsantes o los tránsitos. Y también este método, pues al igual que los anteriores, permiten o han permitido detectar planetas. Aquí la idea es que uno tiene un sistema binario y entonces cuando las dos estrellas están juntas, la luz es máxima. Si esta no es estrella, sino que es planeta, está muy bien, no pasa nada, simplemente tenemos aquí el brillo total de la estrella. Pero si es una estrella más, perdón, si son dos estrellas, entonces tiene el flujo de una estrella más la otra. Conforme la estrella se mete adelante del planeta, pues entonces el flujo disminuye una cierta cantidad. Sale la estrella del eclipse, de eclipsar, y entonces se vuelve a aumentar el flujo, y luego cuando la estrella se mete, pues tengo un pocito, digamos, una disminución de la luz un poco más profunda que, en realidad no es más profunda, sino es de diferente amplitud, ¿no? Respecto a ¿Qué tan más profunda? Bueno, depende cuál de las dos estrellas sea más brillante. Es decir, si esta estrella es muy brillante, claro, cuando me pongo atrás puedo tener un brillo muy fuerte. Bueno, no, perdón, estoy metiendo la pata. En realidad, ¿qué tan más profundo es esto? Pues depende de cuánta área, o sea, cuánta luz yo le quito a esta estrella en esta área y cuánto brillo me da esta estrella. Si esta estrella es poco luminosa, capaz de que quito mucho brillo. Ese sería, por ejemplo, el caso de un planeta. En el caso de un planeta, pues aquí yo estaría quitando más brillo, sería más profundo porque quito. Mientras que si es un planeta y se mete por atrás, no veo ninguna disminución de brillo.
¿no? Simplemente se quedaría constante en esta posición. Ahora, cuando son binarias, pues si esta estrella es más brillante que la de atrás, por unidad de área, digamos, entonces esta disminución es menos fuerte y esta disminución es más fuerte. Si no se entiende, pregúntenoslo en clase y lo volvemos a explicar. Bueno, la determinación de la masa se puede determinar bastante bien. La masa se puede determinar bastante bien usando binarias visuales. Imagínense que tenemos una estrella por aquí con una masa M1, tenemos otra estrella por acá con una masa M2 y pues yo tengo un cierto origen y mido una distancia a esta estrella, tengo otro origen, la posición de estrellas de esta otra estrella es R2 y entonces tengo aquí la línea que une a estas dos estrellas y supongamos que la masa M1 es más masiva. En realidad esto es aleatorio, ¿no? O sea, puede ser así, puede ser al revés o pueden ser de la misma masa. Pero si una de ellas es más masiva, entonces el centro de masa está más cerca de esa estrella que de la otra. Y el centro de masa se calcula así, es la posición pesada por masa. ¿Cómo peso yo la posición pesada por, cómo peso la posición por masa? Bueno, pues a la estrella R1 la multiplico por M1 más la masa M2 por R2 entre la suma total de las masas, ¿no? Es un promedio pesado. En particular, si yo tengo este sistema y decido poner el origen en el centro de masa, pues entonces esta cantidad, aquí tengo mi R1 y mi R2, esta cantidad es 0. Y si esto es 0, entonces lo que tengo es que M1R1 es igual a M2R2 en valor absoluto. De manera tal que el cociente de masas es igual al cociente de distancias del centro de masa a una estrella o del centro de masa a la otra estrella. Ajá. Ahora, este cociente de R1 y R2 es igual al cociente de semiejes mayores de sus órbitas elípticas. Cada una de estas estrellas describe una órbita elíptica alrededor del centro de masa. Y en esa órbita elíptica, pues yo tengo un cierto valor de la cantidad A2, que es el semieje mayor de la estrella M2, y de la cantidad A1, que es el semieje mayor de la estrella A1. Y ese cociente también es proporcional al cociente de ángulos de posición. Es decir, si yo logro determinar dónde está el centro de masa y yo mido un ángulo de posición, digamos, del centro de masa a M1, finalmente en astronomía medimos ángulos cuando observamos, también voy a medir un ángulo alfa 2 del centro de masa a la estrella M2 y ese cociente de ángulos es proporcional al cociente de masas. Entonces aquí quizá todavía no sé la masa final, pero al menos sé el cociente de masas. Bueno, si tuviera otra manera de determinar el cociente de masas, pues podría finalmente entonces usar dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto lo vamos a ver más adelante. Una manera también de saber es si nosotros logramos determinar la distancia al sistema, entonces podemos conocer esta A, porque esta es la suma de las A's individuales. Y entonces puedo determinar la A, el periodo lo mido porque estoy tomando observaciones constantes, ¿no? Y entonces puedo ver cuánto tardan en dar la vuelta. Y entonces ya tendría aquí M1 más M2 y aquí tendría M1 entre M2 y puedo determinar las masas. No es la única manera, ahorita vamos a ver una manera parecida, pero no igual. Bueno, vamos a verla ahorita porque viene ya flujo de luminosidad. Déjenme dejar de compartir pantalla y pasar a compartirles otro programita. Este otro programita que les voy a platicar ahorita es el programa, les acabo de mandar una liga por el WhatsApp, una liga de un programa que desarrollaron en la Universidad de, ¿cómo se llama? En la Universidad de Nebraska. Y déjenme salirme para que lo vean claramente. Les vuelvo a compartir pantalla. Les voy a compartir esta pantalla. Espero que estén viendo mi escritorio. Y aquí en este escritorio me voy aquí y es esta aplicación, NapLabs. Esta aplicación es una aplicación de astrofísica desarrollada por la Universidad de Nebraska y entonces tiene varios módulos y el que vamos a ver aquí es el de planetas extrasolares, porque como les digo,
los planetas extrasolares, los métodos de detección de planetas extrasolares, son muy parecidos a los métodos de detección de estrellas binarias. Los heredamos de ahí. Para no perder este espacio de escritorio, déjenme volver a compartir y nomás compartir la pura aplicación. Bueno, ahora sí está nada más la pura aplicación. Entonces, aquí pueden ustedes ver las notas que hay aquí. Son notas interesantes, ¿no? Lo que les decía, M1 entre M2 es igual a R1 entre R2, es decir, si yo tengo el centro, la posición del centro de masa, tengo una R para un lado, una R para otro lado, y el cociente de masas es igual al cociente, pero invertido, de distancias. Bueno, esto es lo que pasa precisamente en un sistema binario. En un sistema binario, las dos estrellas cabecean. La más masiva cabecea menos y la menos masiva cabecea más, o, propiamente dicho, orbita. Muy bien. Aquí, si no me equivoco, no, sí se puede mover esto. Entonces, fíjense nomás, según ustedes aumenten la masa del objeto 1, pues el objeto 1 se acerca más al centro de masa. Si ustedes disminuyen la masa del objeto 1 y la ponen, por ejemplo, igual a la del objeto 2, entonces las dos distancias son similares. Y si hacen al revés, entonces la masa 2 es la que está más cerca del centro de masa. Pueden también aumentar la separación y aquí lo que disminuye entonces son estos cuadritos que estoy midiendo ahí, ¿no? Bueno, esto es simplemente para ejemplificar cómo varía el centro de masa. Fíjense cómo el centro de masa incluso puede estar adentro de la estrella, de una de las estrellas, ¿no? Bueno. Siguiente página, también explican un poquitín el asunto de las velocidades radiales, es decir, yo tengo cómo puedo calcular la velocidad a partir del corrimiento Doppler. Y entonces vamos a explicar esto un poquitín. Imagínense que ustedes saben que tienen una línea, por ejemplo, H alfa, que cae en 65, en 6.563 angstroms, algo así. Puede estar un poquitín mal, pero es por ahí, es en el rojo. Bueno. Esa longitud de onda es esta lambda rest, la longitud de reposo de la línea. Estamos hablando de H alfa y entonces debe estar en esta longitud de onda. Y yo mido en diferentes momentos, en diferentes días, mido que esa línea se me corrió hacia el rojo o al azul. Entonces, esa es la lambda shift. Bueno, la diferencia de estas longitudes de onda dividida por la longitud de reposo es igual al cociente de la velocidad a la que se está acercando. Es la velocidad, ojo, proyectada a lo largo de la visual. Quizá la estrella tiene un ángulo y no es que yo mida su velocidad real, sino que mido la componente a lo largo de la visual de su velocidad. Y esa es esta velocidad radial. Se llama radial porque es digamos, la línea que nos une a nosotros con el objeto. Y esa velocidad entre C. Entonces, de esta manera podemos traducir de estos corrimientos Doppler a velocidades radiales. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense, tenemos la Tierra está en dirección hacia la izquierda, muy lejos. Aquí esta estrella se está moviendo hacia esta dirección. Vamos a ponerle velocidad 0 para que esté quietecita. Bueno, si está en velocidad 0, la línea que yo observo pues está en su longitud de reposo. Ahí está quietecita. Muy bien. Vamos a ponerle ahora sí velocidad. Entonces fíjense que se está yendo para abajo. Sin embargo, se está yendo para abajo de manera perpendicular a la línea de la visión. Entonces la línea sigue en su lugar, no se ha movido para nada, porque el movimiento de la estrella es perpendicular. Pero en cuanto la estrella se empieza a mover con un angulito oblicuo respecto a la línea de la visual, entonces se empieza a desplazar la línea. Aquí debería de estar, pero la mido acá. Aquí se está moviendo de manera tal que tiene una componente acercándose hacia nosotros, de manera tal que la línea se corre hacia el azul. Si aumento la velocidad, se corre más. Si disminuyo la velocidad, queda en reposo. Pero digamos, entonces, ¿qué tanto se aleja? Pues depende de esta velocidad. Y por supuesto depende del ángulo. Si toda la velocidad está en dirección hacia mí, pues entonces es cuando más se corre, y si esta velocidad aumenta, pues aumenta también esto, ¿no? Entonces, luego imagínense que tiene un ángulo hacia el otro lado, bueno, empieza a disminuir la componente
a lo largo de la visual de esta línea, la componente a lo largo de esta línea, de esta velocidad, pues ya es pequeñita y entonces el corrimiento es pequeñito. Y finalmente, si yo hago un ángulo en la otra dirección, pues la línea se corre hacia el rojo. Bueno, me imagino que todo esto ya ustedes lo saben. Quizá esto ya no les sea tan evidente o lo sepan, pero quizá no lo habían visto de esta manera, fíjense. Aquí tengo el tiempo en años, ¿no? De una estrella como el Sol. Y aquí, bueno, no le he puesto ninguno de los planetas que la orbitan. Pero imagínense que estamos viendo, digamos, el sistema solar perpendicular desde el polo norte, pero a distancia muy lejana, ¿no? Entonces, a esta distancia muy lejana, yo quiero ver cuál es el efecto que le produce un planeta al Sol para que cabece. Entonces, bueno, pues si ponemos a Plutón, apenas apareció aquí un puntito que ustedes probablemente ni notaron. Aquí este puntito. Se desplaza mínimo el Sol, realmente no es medible lo que pasa cuando ponemos a Plutón. Imagínense que ponemos a Mercurio. Bueno, ahí aparece un puntito que tampoco parece hacerle mucho, ¿no? Si ponemos a Venus, tampoco se nota gran diferencia. Ponemos a la Tierra, tampoco hace gran diferencia. Aquí el brillo es, este brillito que vemos aquí marca, digamos, el año, ¿no? Que aumenta el brillo, disminuye una vez al año. Marte tampoco le hace gran cosa. Déjenme irme a Júpiter. Júpiter le hace esto al Sol. Júpiter saca el centro de masa a la orilla del Sol. Entonces, a lo largo de 5 años, Júpiter tiene un periodo orbital de 5 años, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí, no, perdón, son 5 unidades astronómicas y su periodo orbital son 10 años. Entonces, a lo largo de 10 años, el Sol le da una vuelta a su centro de masa. Y entonces, si nosotros pudiéramos ver digamos, desde muy lejos al Sol y tomar un espectro, en este plano veríamos las líneas que se mueven. Y esto era un poco lo que estaban esperando encontrar esta gente de California. Bueno, regresemos a donde estábamos. Fíjense que se queda marcada la distancia de Júpiter. Vamos a poner ahora a Saturno. Saturno le hace algo parecido, pero es mucho más lento y es como de la mitad de tamaño. Vamos a quitar a Saturno. Y vamos a poner ahora a Urano. Urano es todavía más lento, son el doble casi, o sea, en distancia, en tiempo es mucho más, porque la ley de Kepler dice que el cuadrado de las distancias va como el cubo de las distancias va como el cuadrado del periodo, entonces en tiempo es mucho más. Y apenas vamos por aquí y apenas hemos dado una fracción de vueltita aquí. Bueno, quitamos a Urano y ponemos a Neptuno. Y entonces todavía más lento y más cerquita, ¿no? Bueno, no, en realidad no es más cerquita, si no me equivoco, el más cerca de aquí fue Urano, estuvo más cerca, fíjense, está por aquí, Neptuno era más. Esto es porque las masas de Urano y de Neptuno no son tan diferentes, pero Neptuno está mucho más lejos, entonces saca más el centro de masa del centro del Sol. Bueno, ustedes pueden jugar con esta aplicación y poner varios planetas a la vez para que vean realmente lo que le hacen los planetas grandotes al Sol. ¿Sí? Aquí tengo el efecto de los 4 planetas más masivos. Puedo poner el de estos otros, no va a haber gran diferencia. ¿Sí? Pero esta formita que hacen que hace el Sol, esta órbita que describe alrededor del centro de masa, se debe a el efecto combinado de todos los planetas. Bueno, pueden ustedes jugar con esta aplicación, es muy bonita, vale la pena que lo hagan, vale la pena que lo instalen. Y vamos a pasar ahora al simulador de velocidad radial. Entonces, lo ejecutan aquí. Déjenme checar, voy a volver a compartir porque no estoy seguro de si la sigan viendo. Ya la deberían de tener aquí. Y ahora es un simulador de
tránsitos, es decir, de eclipses, de binarias eclipsantes o tránsitos de planetas. Es un poco lo mismo, ¿no? La idea es que cuando un planeta pasa enfrente del disco de la estrella, pues el flujo disminuye. ¿Cuánto disminuye? Pues depende del tamaño del planeta. Por ejemplo, si yo disminuyo el tamaño del planeta, pues fíjense cómo cambian varias cosas. Cambia, por ejemplo, esta curvita de aquí, con un planeta más chico, pues se vuelve más chiquito. Pero también el flujo, el cambio de flujo es mucho menor. Y es mucho menor porque, claro, el área de una cosita chiquitita es muy pequeñita, entonces casi no disminuye el brillo de la estrella. En cambio, si tengo, esto es con un radio de 0.01 radios de Júpiter. La Tierra tiene 0.1, o sea, esto es 10 veces más chico que la Tierra, ¿no? Si yo pongo un tamaño similar al de la Tierra, que sería 0.1, aproximadamente por ahí, este es el tamaño de la Tierra respecto al Sol, es un centésimo, pero es un décimo del radio de Júpiter. Y entonces lo que disminuye aquí el flujo es una 10 milésima. El flujo del Sol disminuye una 10 milésima cuando la Tierra pasa enfrente del disco solar. Puedo aumentar entonces y fíjense cómo esta cantidad aumenta. Aquí ya aumentó a una milésima, lo que disminuye el flujo. Y si yo tuviera un planeta como Júpiter, con un 1 aquí en este radio, déjenme acercarme un poquitín más, ahí vamos a dejarlo ahí. Entonces disminuye un 1%, una centésima. ¿Por qué una centésima? Bueno, porque Júpiter tiene un radio 10 veces más chico que el Sol, pero entonces en área es 100 veces más chico, porque el área va cuadrática respecto al radio. Entonces disminuye uno, el área, digamos, es apenas un centésimo, entonces debo de disminuir un centésimo el flujo recibido del Sol. Bueno, también esta tiene otras cosas que pueden, con las que pueden jugar. Por ejemplo, pueden ustedes decir, vamos a mostrar datos ya de veras. Y estos son datos que tienen muchísimo ruido y entonces pues difícilmente voy a detectar algo. Pero si son datos que tienen buena calidad, entonces yo puedo empezar a hacer ajustes y a medir realmente un flujo, ¿no? Por supuesto, cuando tengo datos de perfecta calidad o de muy buena calidad, puedo determinar todo con muy buena precisión. Y también, por supuesto, mientras más datos tenga, por ejemplo, si yo aumento el número de datos, puedo mejorar también un poquitín la precisión de la determinación. Bueno, pueden jugar ustedes con las masas de la estrella. Entonces, fíjense, si aumenta la masa de la estrella, entonces este cambio de flujo disminuye porque el planeta lo deja igual. Si disminuyen la masa de la estrella, pues este cambio de flujo aumenta bastante. Otro parámetro interesante que pueden ustedes checar es qué tanto la estrella se mete, o más bien el planeta se mete adentro de la estrella. Déjenme dejarlo así como lo teníamos. Y aquí tienen ustedes la excentricidad de la Tierra, no, más bien el ángulo de inclinación a lo que quería. Entonces, por supuesto que si el sistema orbita con un ángulo muy grande, pues el planeta se sale de eclipsar, ya no eclipsa y entonces yo no detecto nada. Pero si el sistema pasa por el mero centro o por más a la orilla, pues puedo yo tener diferentes curvas de luz. Esta se le llama una curva de luz, es flujo respecto al tiempo, ¿no? Mientras más estoy cerca de la orilla, por aquí, fíjense cómo en la mera orillita se ve apenas este cambiecito aquí. Déjenme disminuir ahora esto, aumentar el tamaño del planeta y déjenme ahora hacer esto. Fíjense cómo la curva de luz cambia porque ahora no hay, digamos, bueno, cuando estoy aquí adentro sí, pero se me va el mouse. Cuando paso por adentro del planeta completamente, sí hay una parte plana aquí, pero si el planeta nunca sale por completo, entonces la curva es más como un pocito así, una curva suave sin tener un fondo plano. Bueno, pueden jugar también con todo lo que quieran, es muy entretenido. Por cierto, en la aplicación anterior también teníamos, déjenme regresar a la aplicación anterior,
la de los tránsitos, también había no sé si se compartió bien, déjenme volver a compartirla. También hay un simulador de datos observacionales. Entonces aquí, en esta aplicación, por aquí debe de estar los datos observacionales, si no me equivoco, sí, aquí, datos observacionales. Entonces ustedes pueden decir, tengo mucho ruido, tengo poco ruido, tengo muy buena calidad, tengo poca calidad, ¿no? Puedo hacer una animación y ver en qué fase estoy. Aquí en este caso, la Tierra está observando desde este punto. Y fíjense cómo es interesante cómo la posición relativa de la Tierra puede cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo observo desde otro ángulo, veo desde otro ángulo respecto a la órbita, lo que me cambia es el valor de la velocidad. Es decir, mientras más, ¿dónde estaba yo? Ya me perdí aquí. Mientras más me acerque a la velocidad perpendicular, perdón, el ángulo perpendicular, estas velocidades se hacen cada vez más pequeñitas, tanto que si me voy a 0 grados, pues lo que mido es ruido. Yo no veo nada particular de ninguna velocidad radial. Por supuesto que esto es muy, muy difícil de que uno coincida perfectamente bien ahí y siempre tiene un cierto angulito. Y entonces, mientras más me acerco yo al ángulo al plano del orbital, que sería el caso de 90 grados, por ahí, es cuando tengo la velocidad máxima alrededor aquí de 30, ¿no? Bueno, pero no es el único ángulo. También puedo tener diferentes ángulos respecto a esta órbita que es elíptica. Y entonces, fíjense cómo la curva de luz cambia. La curva de luz no tiene siempre la misma forma, porque depende de en dónde estoy yo viendo para determinar todo, ¿no? Para determinar las propiedades. Por supuesto que pueden ustedes cambiar la masa de la estrella, ¿no? En términos de la masa solar, y entonces van a cambiar las velocidades. Pueden aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de la animación, si quieren. Pueden mostrar diferentes vistas, ¿no? Esta sería, aquí nos estaba indicando cuáles son esas 3 vistas. Y en particular la vista 2 es la vista que tengo yo de la Tierra, que controlo con estos datos, ¿no? Con estas barritas de aquí. Pueden cambiar la masa del planeta. Y por supuesto que mientras menos masivo sea el planeta, menos oscilaciones le produce a la estrella, y entonces esto se convierte como en datos más ruidosos que determinan más difícilmente la órbita. Pueden cambiar los parámetros de el semieje mayor y de la excentricidad. Y la excentricidad cambia mucho la forma de la curva de luz. Mientras más circular sea la órbita, esto va a parecer más una sinusoidal, y mientras más alargada sea, pues nos aparece esta forma chistosa, ¿no? Bueno, vale la pena que jueguen con esto. Es muy entretenido, y piensen alrededor de esto y lleven preguntas a clase. Seguimos con esta parte de las bases, ¿no? Déjenme entonces compartirles la pantalla. Y esto ya lo habíamos visto. Y entonces, bueno, ahora sí pasamos a lo que es flujo y luminosidad. El flujo y la luminosidad son 2 cantidades que están íntimamente relacionadas. La luminosidad es propiamente una potencia, es la energía que despide una estrella por unidad de tiempo, o cualquier objeto, ¿no? La energía por unidad de tiempo. Ahora, esa energía se radia en todas las direcciones, y entonces yo puedo ver cuánta energía cruza una seccioncita, un cierto unidad de área. Y entonces esa cantidad de energía que cruza por una cierta área, por unidad de tiempo, es lo que se le llama flujo. De manera tal que el flujo y la luminosidad están relacionados mediante esta ecuación. El flujo es luminosidad por unidad de área. Ahora, en el caso de, si yo tengo una estrella aquí y quiero conocer su flujo, pues tengo que dividir esta luminosidad entre toda el área de esta esfera. El área de esta esfera es 4pi por el radio de la esfera. A este radio de la esfera le llamé d. ¿Por qué d? Porque yo en realidad estoy parado en la Tierra,
y tengo una estrella a una cierta distancia. Entonces, esa estrella tiene una luminosidad y esta es una cantidad intrínseca de la estrella, no depende de dónde estoy yo. Sin embargo, dónde estoy yo, a qué distancia, sí me va a cambiar el flujo. ¿Cómo me lo va a cambiar? De esa manera. Me va a ser la luminosidad dividido entre 4pi por esta distancia al cuadrado. Es el flujo que yo recibo. Nótese que aquí, en esta ecuación, no estamos especificando la frecuencia, es decir, no estamos diciendo a qué longitud de onda observamos. Entonces, estas cantidades se llaman volumétricas cuando son flujos integrados en todas las frecuencias. Entonces, dicho de otra manera, la luminosidad volumétrica sería 4pi d cuadrada el flujo volumétrico, y el flujo volumétrico no es otra cosa que el flujo integrado en todas las frecuencias o en todas las longitudes de onda. Bueno, ahora, para medir el flujo, pues nosotros podemos medir el flujo a en un cierto intervalito de longitudes de onda. Si yo me voy a intervalitos muy chiquitos de onda, lo que tengo es un espectro, pero hay maneras más sencillas, digamos, de observarla. Acuérdense que las estrellas son muy débiles, y entonces si yo todo un espectro lo divido en intervalos muy pequeñitos, podré tener, digamos, muy bien detalladas las líneas espectrales, pero va a ser una observación muy costosa porque estoy dividiendo todo ese flujo todavía en pedacitos más chiquitos y tengo que poder detectar esos pedacitos más chiquitos. Entonces, una primera manera es usar un sistema de filtros. Es decir, al telescopio le pongo un filtro rojo para, qué sé yo, para ver, por ejemplo, H-alfa, o le pongo un filtro azul, o le pongo un filtro del que sea. Y entonces, con estos filtros, yo la luz de la estrella la filtro y detecto nada más el color que me interesa. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para darnos cuenta que hay estrellas que tienen más brillo en un color que en otro, porque si yo detecto la luz integrada, pues solamente puedo decir tiene tanto brillo volumétrico, pero no puedo decir de qué color es la estrella. No puedo decir qué tan brillante es en el azul y qué tan brillante es en el rojo. Entonces, es importante saber qué tan brillante es en cada una de estas bandas. Se llaman bandas porque son filtros anchos que abarcan muchos nanómetros, digamos, un intervalo grande del espectro. Y entonces me permiten poder deducir la temperatura. Acuérdense que las estrellas en primera aproximación son buenos cuerpos negros, y entonces los cuerpos negros pues les podemos asignar temperatura. Entonces, si yo tengo una estrella que tiene mucho flujo en el infrarrojo y tiene poco flujo en el ultravioleta, seguramente es una estrella más fría que si tengo una estrella que tiene mucho flujo en el ultravioleta y poco flujo en el infrarrojo. Entonces, la cantidad relativa de intensidades en los diferentes filtros nos va a hablar de la temperatura de la estrella. Estos entonces son los filtros de banda ancha, perdón. Y el sistema de filtros de Johnson ha sido un sistema muy usado, no es el único, el telescopio espacial tiene otro sistema de filtros, pero este es un sistema muy usado en los telescopios que se construyeron en el siglo pasado. Tenemos un ultravioleta que opera, tiene su pico como en 360 nanómetros más o menos, el azul que ya está más en los 4000, 4200, 300, el visible, o verde, si le quieren llamar así, pero en realidad es visible, anda como en 5200 nanómetros, angstroms, 5200 angstroms, 520 nanómetros. El rojo, que ya tiene su pico cerca de donde caería H-alfa, acuérdense que H-alfa debe estar por acá, es 65 o algo, 650 y tantos nanómetros, ¿no? Y finalmente el infrarrojo, que ya cae básicamente completito en longitudes de infrarrojo muy cercano, el filtro I. Bueno, esos son los filtros de Johnson y fueron muy usados el siglo pasado. También podemos medir el flujo, como les decía, dividiendo todavía más. Es decir, si yo lo paso por una rejilla de difracción, yo descompongo la luz en el arco iris y entonces puedo decir, mando el azul para acá, este otro azul menos azulado o más verdecito para acá, luego el verde para acá, el amarillo para acá, etcétera, y descompongo el espectro. Pero entonces cada uno de mis píxeles, en lugar de recibir toda la luz que viene de todo un filtro ancho, estoy nada más dándole una cierta longitud de onda a cada pixelito.
con un intervalo muy delgadito de longitudes de onda. Entonces, estas son observaciones mucho más costosas en términos de tiempo, pero nos permiten determinar la forma detallada del espectro, es decir, nos permiten determinar si hay líneas de absorción, si hubiera líneas de emisión también nos lo permitirían, y entonces nos dan esta línea negra que tenemos aquí. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. Uno, fíjense cómo hay un continuo de intensidades, ¿no? Esto es un cuerpo negro en primera aproximación, bastante bueno. Por supuesto que no es un cuerpo negro perfecto porque tiene ciertas zonas de absorción, aparte de las líneas que también son líneas de absorción. Entonces, un cuerpo negro perfecto no lo es. Pero en primera aproximación, fíjense cómo la forma global sí reproduce la forma de un cuerpo negro. En el caso de los filtros de banda ancha, si yo pusiera un filtro ultravioleta, pues este caería por acá y entonces estaría recibiendo esta luz, la luz de todo esto, pero toda esta la estoy quitando. Y entonces tendría yo cierta cantidad de flujo. Luego voy y hago otra observación y pongo un filtro verde, por ejemplo, y entonces voy a tener el pico por acá, y entonces estoy quitando los ultravioletas y estoy quitando los rojos e infrarrojos, ¿no? Y así, y entonces también me puede dar información de la estrella, pero es una información muy diferente. No me permite determinar, por ejemplo, los diferentes elementos que hay en la atmósfera de esta estrella. Estos elementos que ustedes ven aquí, si son líneas de absorción, bueno, seguramente son, en general las estrellas, lo que uno ve, pues es la atmósfera, no la atmósfera, sino, perdón, no la fotosfera, sino la atmósfera. Es decir, ustedes tienen un cuerpo negro que es la fotosfera, de donde sale toda la radiación, eso es muy buen cuerpo negro, pero esa radiación tiene que pasar por la atmósfera. Y en la atmósfera, en general, siempre está un poco más fría, y entonces tiene atomitos un poquitín en niveles más bajos que van a absorber la radiación de la estrella, y entonces en ciertas longitudes particulares sí son las que me van a producir estas líneas. Entonces, por ejemplo, en particular, H alfa que está aquí, que es esta línea de aquí, cae en el rojo, les decía que era como 6.600 y cacho nanómetros, perdón, angstroms, y esta línea que cae en el rojo, el azufre 2 también, cae en el rojo, todo esto está en el rojo, pero me permite determinar qué elementos hay y qué tan, si es muy profunda, bueno, me podría estar hablando de qué tanta cantidad de elementos hay, ¿no? De ese tipo. Bueno, además de poder determinar la composición química, que es lo que estoy viendo aquí a la hora de identificar estas líneas, también me permite determinar la velocidad de la estrella. Es decir, la velocidad puede estar orbitando, y me voy a dar cuenta porque estas líneas bailan, pero puede ser que simplemente todas estas líneas estén corridas hacia el rojo o estén corridas al azul, sin variar, simplemente están corridas. Y esto de lo que me habla es de que la estrella se está acercando o se está alejando. Entonces también me puede hablar de la velocidad de la estrella. Entonces tengo yo, digamos, a la hora de ver un espectro, sí son más costosos, pero también son importantes porque me dan información doble, me dan información de la composición química del objeto y me dan información de la velocidad a lo largo de la visual del objeto. Aquí ya empezamos a hablar de metalicidad y les digo que es como que la composición química. Entonces, ¿cómo definimos propiamente metalicidad? Metalicidad se define de esta manera. Si tengo yo que X, Y y Z son las fracciones en masa de hidrógeno, helio y metales, entonces la abundancia relativa de A con respecto a B se define mediante esta ecuación. Es la abundancia relativa de A respecto a B, pero referenciada al Sol. Es decir, yo podría tener 10 veces más A que B en una estrella. Está muy bien. Pero a la hora de referenciarla al Sol, ¿qué tal que el Sol tiene estos dos iguales, por decir algo? O tiene menos de este que este. Entonces, siempre esta abundancia se refiere al Sol. Por supuesto que si mi estrella tiene la abundancia del Sol, pues este cociente A entre B es igual a este cociente A entre B. Entonces este cociente grandote de acá es 1 y logaritmo de 1 es 0. Entonces, una estrella con metalicidad solar o el Sol mismo tiene metalicidad igual a 0. Bueno, tiene una abundancia, digamos, de ese metal igual a 0.
Por ejemplo, si la abundancia de hierro respecto de hidrógeno es -2, quiere decir que en esa región de la galaxia la abundancia de fierro respecto al hidrógeno es 100 veces más pequeña que la que tiene el Sol. Eso es lo que significa este cociente igual a -2. Bueno, ¿y por qué digo 100 veces? Bueno, pues porque es una escala logarítmica y estoy hablando de 2 órdenes de magnitud. Ajá. Esto, si es log 2, entonces esto es 100 veces, ¿no? Ahora, por ejemplo, justo después del Big Bang, las abundancias relativas de hidrógeno, helio y metales eran estas, ¿no? 0.76, 0.24, y no había metales, básicamente. Había algunas trazas de litio, pero nada más. Mientras que en el Sol, hoy día, pues ya no tenemos 76% de hidrógeno, sino nada más 70%. No tenemos 24% de helio, tenemos 28% y ya tenemos metales. En el Sol ya hay metales. Y estos se deben a la nucleosíntesis estelar. La nucleosíntesis estelar, no la del Sol, porque el Sol está cambiando su composición química en el centro, en el 10% central del Sol. Pero eso no lo vemos afuera, porque el Sol, digamos, no es convectivo completamente, solamente la última capa. Entonces, lo que pasa en el centro todavía no sabemos, digamos, todavía no lo vemos. Más bien, esta composición química se dio a través de muchas generaciones de estrellas, hasta que regresaban, digamos, una estrella cambiaba la composición química adentro suyo, explotaba como supernova, regresaba muchos de esos metales o de esos elementos, digamos, los regresaba como gas, y eventualmente se volvió a formar otra estrella que volvió a hacer lo mismo, etcétera, hasta que finalmente se vuelve a colapsar otra nube, pero ya con una abundancia mayor de elementos, de manera tal que esta es la composición química que tenía la nube que dio origen al Sol. Bueno, la abundancia en el Sol relativa de los diferentes elementos es algo así. Los dos elementos más abundantes son hidrógeno y helio. Luego, el litio es mucho menos abundante porque el litio se agota muy rápidamente por reacciones nucleares. Y finalmente, bueno, tenemos el carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, y fíjense cómo va esto decreciendo. Esta es una abundancia, digamos, decreciente, sí, es una abundancia del elemento Z respecto al hidrógeno. Ajá, siempre estamos midiendo respecto al hidrógeno en este caso, y además le sumamos 12. Le sumamos 12 ¿para qué? Pues simplemente para que todas queden en positivo y no tener números negativos, pero es una vil convención. Entonces, la abundancia relativa de los elementos en el Sol es qué tanto elementos tengo yo respecto al hidrógeno, y a ese número le sumo 12. Entonces, por un lado, fíjense cómo tenemos muy pocos metales pesados y tenemos muchísimo carbono, oxígeno, aunque bueno, digo mucho, pero si se fijan, mucho son 4 órdenes de magnitud menos que el hidrógeno. Entonces, las abundancias en la vecindad solar, de hecho, en las estrellas de la vecindad solar es muy parecida. Básicamente tenemos hidrógeno, 10 veces menos helio y 10,000 veces menos carbono y oxígeno. Es muy poquito lo que hay aquí. ¿Cómo sé que 10,000? Pues porque aquí son 4 rayitas, ¿no? De 12 a 8, más o menos. Bueno, ahora la metalicidad de las estrellas. Estas son estrellas que están en nuestra galaxia, en la vecindad solar. A estrellas que además de alguna manera se les ha logrado medir la edad. Por algún método que ya en algún momento verán ustedes. O si terminamos el curso y todavía tienen dudas, podemos platicarlo. Guárdenme la pregunta para después. Entonces, la abundancia del Sol anda por aquí, está en 0. Este es por definición, el 0 es la abundancia que tiene el Sol. No la abundancia, sino la metalicidad. Es la cantidad de fierro respecto a hidrógeno de una estrella respecto al Sol. Entonces, el Sol está en 0. Estas de aquí son estrellas más metálicas, es decir, son estrellas que tienen mayores abundancias que el Sol, y todas estas son estrellas que tienen menos abundancias. Y una tendencia que vemos en la galaxia es que
aunque tiene muchísima dispersión, porque fíjense que esto es una escala logarítmica, tiene muchísima dispersión, pero lo que sí podemos decir es que las estrellas más viejas son estrellas estadísticamente hablando menos metálicas. Y las estrellas más metálicas, estadísticamente hablando, son estrellas más jóvenes. Entonces, bueno, ¿cuál es exactamente la edad del Sol? Pues no lo podemos decir de aquí porque la dispersión es brutal, ¿no? No se puede decir de aquí. De hecho, el Sol tiene una edad de unos 4 gigaaños, ¿no? Entonces, aquí estos son 10 gigaaños. El punto 3 serían 5 gigaaños. El Sol andaría por acá. Ajá. Si esto no se entiende, pregúntenmelo en clase, por favor. Porque puedo entender que sea confuso, ¿no? Yo estoy aquí diciéndoles que el punto 3 son 5 gigaaños, así que el Sol no anda lejos de por aquí. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ya. Simplemente se acaba la clase. Como les repito, las abundancias, las estrellas más viejitas son menos metálicas, pero esto es estadísticamente hablando, porque, por ejemplo, esta estrella se le determinó una edad no tan larga, no tan grande, menos de 10 gigaaños, y su metalicidad es mucho más pobre que esta, ¿no? Bueno, ¿qué hemos visto en esta clase? Paralaje, determinación de masa de estrellas, sistemas binarios, binarias ópticas, espectroscópicas, eclipsantes, determinación del tamaño de las estrellas, determinación de la gravedad superficial, flujo y luminosidad volumétrica, sistema de filtros y metalicidad. Esto es lo que hemos visto. En las notas todavía hablamos algo de temperaturas, pero me parece que por ahora vamos a dejarlo aquí para que no sea una clase tan pesada y eso, entonces, en todo caso, las temperaturas, el tema de las temperaturas lo vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego.